Hoy leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos del 1 al 6 y del 16 al 18. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. En cambio, cuando tú des limosna, que no lo sepa tu mano izquierda, porque lo has hecho con la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. San Mateo nos cuenta que Jesús está en la región de Galilea, en la zona aledaña al lago de Galilea, muy probablemente en la parte noroeste, y ha sido motivo de su presencia el atractivo que ha hecho que confluya mucha gente de Siria, de Transjordania, de Judea, de Galilea y de otros lugares a donde Él se encuentra para escucharlo, para ser curados, y los que están endemoniados para ser liberados de los demonios. Jesús ha tomado asiento sobre una montaña, ha hecho acercarse a los discípulos, pero los demás también están en torno a Él. Y Él les ha empezado a hablar de la verdadera felicidad según los planes divinos. Él les ha hablado que son la luz del mundo, la sal de la tierra, una ciudad construida en lo alto. Y les insiste que las obras que ellos hacen producirán efecto en los que no son hijos de Dios, para que crean en Dios como Padre. Había una corriente en esa época que afirmaba que cuando viniera el Mesías cambiaría o anularía la ley. Eso lo podemos comprobar porque en el Evangelio de San Juan la samaritana le dice: cuando venga el Mesías no lo explicará todo. Jesús les dice que pueden esperar de Él en cuanto el anuncio de su reino. Les hace saber que Él no viene a abolir la ley, sino a darle plenitud. Y empieza por demostrarles de qué manera Él va a dar plenitud a esta ley. Les da algunos ejemplos sobre el mandamiento de no matar, de no adulterar, de no jurar en falso. Y así les enseña que debe empezarse desde las mínimas causas a evitar cualquiera de las conductas prohibidas por la ley. Y entonces se cumple plenamente la voluntad de Dios. Ahora comienza Jesús a abordar un tema cotidiano. La justicia es una palabra muy repetida en el Evangelio de San Mateo. La justicia significa lo que Dios quiere, lo que Dios manda, lo que debe hacerse para Dios.
Incluso esta justicia llegaba a retratarse en ciertas obras concretas que eran parte de la vida cotidiana porque debían ser una práctica normal en aquellos que creían en Dios y eran miembros del pueblo de Dios. Jesús les dice que ellos deben ser muy cuidadosos cuando cumplen con las obras de justicia o de piedad, que ellos no deben hacerlo para que los vean como un espectáculo. En el texto griego abiertamente se utiliza el verbo theatheomai, que es el de ver un espectáculo en el teatro. Ellos no deben ponerse sobre un escenario para que los vean. Ellos deben hacer las cosas para agradar al Padre Celestial y deben escoger desde entonces si ellos quieren el aplauso de los hombres, la recompensa humana de aquellos que lo vean, lo que hacen, o si prefieren que sea el Padre Celestial quien les dé una retribución por sus buenas obras. Y empieza por aplicar y explicar lo que él quiere decir. ¿Cuáles son las obras de justicia o de piedad? La primera es la limosna. La palabra limosna, curiosamente, viene de la palabra eleo, que significa ser misericordioso. Y en la vida cotidiana, ser misericordioso correspondía a tener compasión del pobre, del menesteroso, y compartirle de algún modo los bienes que se habían recibido. Y entonces, dice Jesús, cuando tú hagas esta limosna, no hagas que los demás volteen a verte. No lo anuncies con trompeta. ¿Por qué esto de la trompeta? Porque en el templo de Jerusalén había un salón donde se echaba la limosna y habían preparado unos cepos, unas alcancías en forma de trompeta, donde se echaba la limosna, que tenía una doble finalidad. No se podía introducir la mano por la parte de arriba. Y además, cuando entraban las monedas y caían en el fondo, se escuchaba su sonido para que supieran quién dio más y quién dio menos. Lo cierto es que también había en la práctica un levita que en el centro de esas 13 trompetas recibía la limosna, la ofrenda votiva y voluntaria de algunos, y anunciaba en voz alta cuánto iba a dar el oferente del turno. Y eso era convertirse en una especie de actor delante de los que asistían a ver el espectáculo. Así lo hacían los hipócritas. Hipócrita significa actor en la sinagoga o en las calles cuando buscaban magnetizar la mirada de los hombres para que los reconocieran, ya que los vieran como espectáculo. Era ya la recompensa para estos actores. Por eso dice Jesús, cuando tú des limosna, que no sepa tu mano derecha lo que hizo la izquierda o lo que hizo la derecha, no lo sepa nadie. ¿Por qué? Porque tu limosna debe quedar en secreto y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Esta es una astucia importante. Tenemos solamente una vida y si en un grupo en el que tú participas, la actividad que haces de limosna la publicitas, sabe que ya tuviste el reconocimiento de los hombres y en la vida eterna no tendrás recompensa. Cuando ustedes hagan oración, dice Jesús, no lo hagan como los hipócritas que oran de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Sonaba un cuerno a la hora que había que hacer oración y estos que eran como actores se ponían en los cruceros más transitados de la gente y a esa hora se ponían en actitud y posición de oración para que los vieran. Jesús dice, ustedes no hagan así. Ustedes enciérrense en su cuarto y que los vea el Padre del cielo que está en lo secreto y los recompensará. Y cuando ayunen, que no se les note en el rostro, porque los lunes y los jueves eran días de mercado, de plaza en Jerusalén, y los fariseos andaban así con una cara de penitencia, de compunción, para que los vieran que estaban ayunando. En cambio, Jesús dice a los discípulos que ellos deben arreglarse como si fueran una fiesta, perfumados, con la cara lavada,
para que la gente no perciba que ayunan y entonces sean recompensados por el Padre que ve lo secreto. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santo.